Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Nos hemos retrasado, ¿sabes? No me di cuenta que estaba desactivado mi celular. Dice que, pero bueno, estamos aquí, buenos días. Ya estamos el día 35, sí, de esta lectura de este libro, Inteligencia Emocional, ¿ya? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que veas, de Facebook, en TikTok, en YouTube, ¿bien? Entonces, muy contenta, muy feliz y agradecida, sobre todo muy agradecida por llegar hasta este día, ¿ya? Y también, ¿no? Justo en la mañana me levantaba y reflexionaba, ¿no? Porque ya, no, justamente son 39 años que estoy viva y mañana cumplo 40, exacto, 40 años. Y todo lo que he vivido en estos años, ¿no? Las experiencias que obtuve, ¿no? Los retos que he tenido. Entonces, estaba reflexionando, agradeciendo. Yo sé que a veces ha sido doloroso, retador, sí, muy desafiante a veces, y a veces donde tenía que tomar decisiones muy fuertes, ¿no? En su momento eran para mí mejores, no era la mejor opción, pero después ya cuando uno va dándose cuenta, ¿no? Uno dice, me equivoqué, sí, pero de eso se aprende. Ya en su momento era lo mejor, sí, era lo mejor, pero después uno, ¿no? Va reflexionando y todo, toma conciencia, como decir. Uno, pues, por ignorancia también, ¿no? Por ignorancia, porque no sabemos mucho y estamos aprendiendo cómo sigue esta vida. Y pues, ¿no? Yo, por eso ya con muchas experiencias que obtuve, también de acuerdo a ello, yo voy ayudando de mi terapia, o sea, conocí, ¿no? Lo que es las terapias y me hace ver desde otra perspectiva. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, bienvenidos aquí. Para los que no me conocen, soy Verónica Zapana, ya terapeuta holístico, donde aplico lo que es la programación neurolingüística. Bioscodificación netamente es bio, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las emociones, ya. Y también lo que es la psicomagia, ¿no? La psicomagia. Es muy bueno, ¿no? Psico, o sea, viene de la psicología, la magia, lo que se convierte, ¿no? Lo que uno va a cambiar a través de su mente, de su pensamiento, porque es lo que nos programa, ya lo que piensas y piensas, piensas, entonces el cerebro manda a solucionar, porque si estás pensando es porque no le has dado la solución. Entonces el cerebro manda a accionar al cuerpo, ¿ya? Por eso tenemos reacciones, ¿no? Si simplemente una gripe, una tos, un dolor de oído o de los ojos, ya un dolor de estómago o de pecho, o sea, así, dolores. Y si imagínate, estás tiempo con esto, nos da solución y con el tiempo se va la enfermedad. ¿Qué tal? Buenos días, Adolfo, Charo, Aide, Glenn, Dionisia, buenos días, Brit. Bienvenidos, bienvenidos a esta lectura. Ya estamos en el día 35 de este libro, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. El tema de hoy es las raíces del prejuicio. Bien, me puedes acompañar mientras vas desayunando o de repente alistándote para el trabajo. Las lecturas las hacemos de lunes a viernes, a 6 a 7. ¿Ya? Entonces, ya empecemos. Ya me retrasé bastante porque estaba, como les dije, ¿no? Reflexionando, agradeciendo todo lo que he vivido hasta hoy, como si, ¿no? Y gracias por llegar hasta aquí. Gracias, gracias, bienvenidos, bienvenidos. Bien, entonces ya empecemos. Dice las raíces del prejuicio. El doctor Bamik Volkan, es un psiquiatra ya de la Universidad de Virginia que todavía recuerda su infancia en el seno de una familia turca de la isla de Chipre, ¿no? Amargamente dividida entre dos comunidades, la griega y la turca. Cuando era niño, el doctor Volcan oyó rumores de que cada uno de los nudos del cinturón del sacerdote griego ¿no? de la localidad representaba a los niños turcos que había estrangulado con sus propias manos.
¿no? Y todavía recuerda el tono de consternación con el que le contaron la forma en que sus vecinos griegos comían cerdo, una carne considerada impura por la cultura turca. Hoy en día, como estudioso de los conflictos étnicos, Volcan ilustra con sus recuerdos infantiles la forma en que la forma en que los odios y los prejuicios intergrupales se perpetúan de generación en generación, es muy cierto, ¿no? Dice, en ocasiones, especialmente en aquellos casos en los que exista una larga historia de dice, enemistad, la fidelidad al propio grupo, ¿no? Exige el precio psicológico de la hostilidad hacia el otro grupo. El aprendizaje del componente emocional de los prejuicios tiene lugar a una edad tan temprana que hasta quienes comprenden que se trata de un error tienen dificultades para erradicarlo por completo. Según afirma Thomas Pettigrew, un psicólogo social de la Universidad de California de Santa Cruz, que se ha dedicado durante varias décadas de estudio de los prejuicios. Las emociones propias de los prejuicios se consolidan durante la infancia, mientras en la creencia que los justifican se aprende muy posteriormente. Si usted quiere abandonar sus prejuicios, advertirá que resulta mucho más fácil cambiar sus creencias intelectuales al respecto que transforma sus sentimientos más profundos. No son pocos sureños que han confesado que, aunque sus metas ya no sigan alimentando el odio contra los negros, no por ello dejan de experimentar una cierta repugnancia cuando estrechan sus manos, ¿no? Los sentimientos son un residuo de aprendizaje al que fueron sometidos siendo niños en el seno de sus familias, ¿no? Ayer hablaba de aceptar la diversidad, ¿ya? Entonces ahí había una historia donde, ¿no? Habían personas, o sea, era creo un bar donde habían personas morenas, ¿no? Donde ingresaron y lo ignoraron, ¿no? Y después a un restaurante donde pues no lo servían ¿no? Al final le servían su pedido, como se atendía. O sea, discriminación. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Raíces del prejuicio. Ayer era de aceptar la diversidad. ¿Mm? Ahora son raíces de prejuicios. ¿De dónde viene este prejuicio? No son de ahora, sino que están inculcados o programados en la etapa de la infancia, ¿no? Los padres, los abuelos, ¿no? Con esas creencias hemos crecido, pues por más que ahora tú, ¿no? Viendo ya, o sea, aceptando la realidad de que somos, bueno, somos distintas culturas, distintos colores de piel, distintas costumbres, al final somos seres humanos, todos somos seres humanos, ¿no? Y uno ya entiende quizás esto de lo que había escuchado de niño, pero dice inconscientemente, a veces cuando estrellas la mano se te vienen todos esos comentarios quizás de lo que te dijeron de niño, ¿no? Y viene ahí la acción la mente es así, ¿no? Para el inconsciente o digamos la conciencia, puedes llamar también de, donde no existe tiempo, es atemporal el inconsciente, ya no existe el pasado, futuro, nada, simplemente el presente es ahora. Si te ha pasado hace muchos años una experiencia, algo te recuerda a eso ahora, es como que estuviera pasando este mismo instante. Es así el cerebro. No hay tiempo para el cerebro, es atemporal. ¿Ya? Entonces, vamos, continuando, ¿qué nos dice? El poder de los estereotipos sobre los que se asientan los prejuicios procede de la misma dinámica mental que los convierte en una especie de profecía autocumplida, ¿no? En este sentido, las personas recuerdan más fácilmente los ejemplos que confirman un estereotipo, que aquellos otros se tienden a refutarlo. Por esto, cuando
en una fiesta, por ejemplo, nos representan el inglés, ¿no? A un inglés abierto o cordial. Un hecho que desmiente el estereotipo de británico frío y reservado. La gente suele decirse a sí misma que es una expresión o que ha estado de bien. ¿Qué tal? Buenos días, Dare. Buenos días, Carito, Robert, Florcita, Juan. Bienvenidos, bienvenidos aquí al live. Vamos a ver, Pamela, Jessica, Mili. Bienvenidos aquí a la lectura de este libro, Inteligencia Emocional, ¿no? Te va a hablar siempre todo el libro de las emociones, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos hablando de lo que es los prejuicios, las raíces del prejuicio, ¿no? Acá continuando, dice, la persistencia de los prejuicios sutiles puede explicar el hecho por el cual, aunque durante los últimos 40 años, ¿no? La actitud de los norteamericanos blancos hacia los negros ha sido cada vez más tolerante y las personas repudian cada vez más abiertamente las actitudes racistas, ¿no? Todavía siguen ¿no? subsistiendo formas encubiertas y sutiles de perjuicio. Cuando a este tipo de personas se les pregunta por el motivo de su conducta, afirmado no tener juicios, ¿no? Pero lo cierto es que digan lo que digan, en situaciones ambiguas siguen comportándose de un modo racista. Este es el caso. Por ejemplo, el jefe que no cree no tener juicios, o sea, prejuicios, perdón, pero que se niega a encontrar a un trabajador negro. Ah, mira. No por motivos racistas, en su opinión, sino porque su educación y su experiencia no son idóneas para el trabajo. Es una creencia, ¿no? Limitante. Es una creencia limitante. Pero que no tienen los mismos remilgos a la hora de dice, contratar a un blanco que posea la misma formación. O también puede asumir, dice, la forma de colaborar con un vendedor blanco y negarse a hacer lo mismo con un vendedor de origen negro o hispano. ¿Mm? Eso es, ¿no? Más que diga el jefe que no soy racista, pero ahí está, se está demostrando, ¿no? Inconscientemente también rechaza. Ya terminamos con esto. Ahora dice otra, ninguna tolerancia hacia la intolerancia. Vamos, ¿qué nos dice? Gilberto, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bien, entonces dice, pero si bien los prejuicios largamente sostenidos no pueden desarraigar, dice, ¿no? No pueden ser desarraigados con facilidad. Sí que es posible. No obstante, hacer algo distinto con ellos. En el caso de Dennis, por ejemplo, dice, por ejemplo, hubiera tenido que dice, amonestarse, sí, amonestarse a las, dice, camareras o a los directores de sección que se dedicaban a discriminar a los negros. Pero en lugar de eso, algunos jefes parecen haberles alentado, al menos tácitamente, a ejercer la discriminación. Porque algunas de las políticas seguidas por la empresa, como exigir que dice, clientes negros pagan por anticipado, o negarse a enviar, dice, felicitaciones de cumpleaños a sus clientes negros. Por ejemplo, eran abiertamente racistas. Como dijo John Relman, el abogado que presentó la demanda contra Dennis en nombre de los agentes negros, ya del servicio secreto. El equipo directo de Dennis quiso decir, ¿no? Quiso darse cuenta de que dice, que el personal estaba haciendo. Perdón, debe haber habido algún mensaje que permitió a los directores de esta sección actuar siguiendo sus impulsos racistas. Cuando te habla de Dennis, ya es bueno, a ver, creo que fue anteayer, donde se habló de esta, ¿no? La discriminación que se hubo, ya no, que no los atendieron, no por ser morenos, ignoraron,
su presencia, pero había demandas, entonces donde pues tenían que pagar. Se me quiere saber. Pero todo lo que sabemos sobre las raíces de los prejuicios y sobre la forma de eliminarlos sugiere que precisamente esta actitud, la de hacer oídos sordos, la que consiste en la discriminación. En este contexto, dice, no hacer nada significa dejar que el virus de prejuicio se propague sin ofrecer resistencia alguna. O sea, cuando tú no estás en la calle o en un lugar público, tú permites, o sea, ves que hay discriminación y tú no haces nada, estás permitiendo. Eso nos dice, ¿no? Estamos permitiendo que haya estos prejuicios, ¿no? Ya. Entonces, acá, ¿qué dice? Ya, entonces ofrecer resistencia alguna. Más fundamental todavía que los cursos de entrenamiento de diversidad, o tal vez esencial para que estos logren el objetivo. Es la posibilidad de cambiar de manera decisiva las normas de funcionamiento de un grupo asumiendo, ¿no? Desde la cúspide del organigrama hacia abajo, una postura activa en contra de cualquier forma de discriminación. O tal vez, de este modo, los prejuicios no pueden erradicarse, pero lo que sí que puede eliminarse son los actos de prejuicio. Como dijo un prejuicio de IBM, no podemos tolerar ningún tipo de menosprecio ni de insulto. El respeto por los derechos individuos consiste en un elemento capital de la cultura IBM. ¿Qué tal? Buenos días, Cher, dice usted. ¿Qué tal? Gilberto, buenos días, bienvenidos. Amigos, estamos en YouTube, estamos en Facebook. En YouTube se quedan grabados, entonces se puede ver las lecturas de los días anteriores, porque ya estamos en el día 35 de esta lectura, ya del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Entonces ahí lo puedes chequear, donde, bueno, leo y a veces comento del tema o a veces también aporto mi experiencia como terapeuta, ¿ya? Porque netamente el libro te habla de las emociones, ¿no? La relación con las personas, no solo con tu pareja, porque también habla de pareja, ¿no? Y puede ser con el compañero de trabajo, con tus hermanos, con tu papá, tu mamá, ¿no? O relación de amigos, ¿no? Que es lo fundamental, que nosotros nos relacionamos con las personas, ¿no? Entonces, acá para una relación o hay una buena relación también bastante influye lo que es la empatía, ya la empatía. ¿Sí? Entonces, si te está gustando la lectura, ta la pantallita, toques a la pantallita, amigos. Gracias. Bien, entonces vamos continuando aquí, ¿ya? Dice si la investigación sobre los prejuicios tiene alguna lección que ofrecemos para contribuir a establecer una cultura laboral más tolerante, ¿no? Esta es la de animar a las personas a manifestarse claramente en contra de los demás pequeños actos discriminatorios o acoso, contar chistes ofensivos o colgar calendarios de chicas ligeras, ligeras de ropa que resultan graduantes para la mujer, ¿no? Por ejemplo, en un estudio descubrió que cuando las personas de un grupo escuchan a alguien expresar prejuicios étnicos, los miembros del grupo tienden a hacer lo mismo. El simple acto de llamar a los prejuicios por su nombre o de oponerse francamente a ellos establece una atmósfera social que los desalienta, mientras que, por el contrario, hacer como si no ocurriera nada equivalente al autorrealizarlos. En este quehacer, quienes se hallan en una posición de autoridad desempeñan un papel fundamental. Porque el hecho de no condenar los actos de prejuicio transmite el mensaje tácito de que tales actos son adecuados. Por el contrario, responder a esas acciones con una reprimenda transmite el poderoso mensaje
de que los prejuicios no son algo trascendentes, ¿no? Sino que tienen consecuencias muy reales y, por cierto, muy negativas. Entonces, estos actos son, también hacen que las personas, bueno, invalidamos a las personas, ¿no? Con los prejuicios, con las críticas, con esto del racismo. Aquí también son beneficiosas las habilidades de proporción que proporciona la inteligencia emocional, claro, obviamente, ¿no? No solo en lo que se refiere a cuánto hay que hablar claro, sino también en cuanto a saber cómo hacer. De hecho, este tipo de feedback debería transmitirse con ¿no? Sí, sí, con toda la sutileza de una crítica eficaz que pudiera echarse sin despertar la resistencia del receptor. Cuando los jefes y los compañeros hacen esto o aprenden a hacerlo de manera natural, los actos de prejuicio terminan desaveniéndose, ¿no? Los más eficaces del curso de entrenamiento de la diversidad imponen un nuevo contexto explícito de reglas que no deja los prejuicios fuera de lugar, alentando a los espectadores silenciosos y a manifestar sus malestares y sus objeciones. ¿Qué tal, Miguel, Mercedes? Están pasando por ahí. Muy bien, entonces nos quedamos acá. Los más eficaces cursos de entrenamiento en la diversidad imponen un nuevo contexto implícito de las reglas de los prejuicios que fuera el lugar, ahí creemos la alentando a los espectadores silenciosos y a manifestar sus malestares y sus objetivos. Otro ingrediente activo de los cursos de entrenamiento en la diversidad consiste en asumir el punto de vista del otro. Una postura que fomenta ¿no? la empatía y la tolerancia. Porque es más probable que ¿no? que uno se manifieste claramente en contra de algo cuando ha podido experimentar directamente en carne propia. ¿Mm? En resumen, pues es más práctico tratar de eliminar ¿no? la expresión de los prejuicios que intentar cambiar la actitud, puesto que los estereotipos cambian muy lentamente. Si es que lo hace, ¿cómo lo demuestran aquellos casos en los que se ha tratado de eliminar la discriminación escolar y que terminaron generando la hostilidad intergrupal? Es simple, ¿no? El simple hecho de resumir a la gente procedente de diferentes grupos contribuye poco o nada a, dice, menoscabar la intolerancia. La multitud de programas de entrenamiento en la diversidad que se han generalizado en el ámbito empresarial ha puesto de relieve que un objetivo ¿no? realista consiste en cambiar las normas de un funcionamiento en un grupo en el que operan los prejuicios. Este tipo de programas sirven para promover, dice, en la conciencia colectiva, la idea que la intolerancia o el acoso no son aceptables y no serán tolerados. Pero ¿no? de eso a tener la esperanza poco realista de que esta clase de programas erradicará los prejuicios, dice, un abismo. Prejuicios media, un abismo. Además, dado que los prejuicios constituyen una variedad del aprendizaje emocional, el aprendizaje es posible, aunque necesite tiempo y no pueda ser resuelto de un simple cursillo de entrenamiento en la diversidad. O sea, si tienes tú bien programado ¿no?
Los prejuicios, recuerda que desde niño te han programado los prejuicios, entonces no es sencillo cuando uno pues ya es adulto, está con estos prejuicios y no es sencillo cambiar así, ¿no? Tendrías que tomar conciencia de tus pensamientos, ¿no? De prejuicio. Entonces uno ahí ya cambia, ¿no? No simplemente porque te digan, o sea, como una regla, ¿no? De que no se discrimina acá o acá no hay discriminación. Lo puede hacer como regla, pero es la conciencia, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, profe Code. Buenos días, gracias, gracias, gracias. Entonces, no es sencillo, ¿no? Pero sí puedes cambiar, ¿ya? Y esto tiene que ser constante, ¿no? Ok, entonces dice, además, dado que los prejuicios constituyen una variedad del aprendizaje emocional, o sea, tiene que ir bastante con lo que es, ¿no? Lo emocional o inteligencia emocional, ¿no? El reaprendizaje es posible, aunque necesite tiempo y no pueda ser el absoluto o simple cursillo de entrenamiento del leerse. Ahí nos queda. Lo que sí puede servir, en cambio, es la cooperación sostenida día tras día, es constante, día tras día, y el esfuerzo cotidiano hacia un objetivo común entre personas procedentes de sus tratos diferentes. Lo que nos enseña a las escuelas que promuevan la integración racial es que cuando el grupo fracasa en este intento, se forman pandillas hostiles y se manifiestan los estereotipos negativos. O sea, es como que se va en contra, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como se dice, ¿no? Aplicar un programa para concientizar a las personas no es, sino tiene que ser la práctica día a día. Bien, entonces dice, pero cuando los estudiantes trabajan en equipo, como iguales en la búsqueda de un objetivo común, o sea, la sociedad en general, como ocurre en los equipos deportivos o en las bandas de música, y como también sucede naturalmente en el mundo laboral, como las personas trabajan codo a codo a lo largo de los años, los estereotipos terminan rompiéndose, sea prácticamente por costumbre. Que todos los días estés practicando esto y imagínate en tu trabajo, es una regla y tú vas todos los días a tu trabajo. Entonces, se te va formando, vas cambiando esto y en casa también practican esto, en todas partes, entonces ya se hace común esto. Sería ya, el inconsciente colectivo estaría cambiando, ¿no? Ya no habría este tipo de prejuicios hacia el racismo. ¿Mm? Gracias, gracias por los corazones, gracias. Entonces, continuando acá, no luchar en contra de los prejuicios en el puesto de trabajo supone además perder la ocasión a aprovechar las oportunidades recreativas, ¿no? Creativas y empresariales que ofrece una fuerza de trabajo diversificada. Como veremos en la próxima sección, cuando un equipo de trabajo en el que practican recursos y perspectivas diferentes funciona armónicamente, es más probable que alcance soluciones más recreativas y más eficaces que cuando esas mismas personas trabajan aisladamente. ¿Mm? Ahí acaba esto lo que es ninguna tolerancia hacia la intolerancia. ¿Mm? Todavía me queda si es este tema si es artículo. A ver, sí lo vamos a hacer para ya empezar el lunes, la mente y la medicina. Wow, va a ser fuerte esto. ¿Quién enseñó eso, doctor? Ya, la mente y la medicina, eso va a ser el lunes. Entonces hoy vamos a leer esto. Bueno, vamos a conseguir con la lectura para no dejar abierto este capítulo. Dice la sabiduría de las organizaciones y el CI colectivo, o sea, el, ¿no? Consciente
imagino consciente intelectual. A ver, vamos a ver qué nos dice el CI. Vamos, entonces dice la sabiduría de las organizaciones y el CI colectivo. Pienso que es el inconsciente. Bueno, vamos, ¿qué nos dice con estas iniciales? A finales de este ciclo, un tercio de la población colectiva, colectiva activa de los Estados Unidos, serán trabajadores del conocimiento, es decir, las personas cuya productividad estará orientada hacia un aumento del valor de la información, ya sea como analista del mercado, escritores o programadores de ordenador. Peter Drucker, el eminente experto del mundo empresarial que acuñó el término trabajadores de conocimiento, entre comillas, señala que la experiencia de estos trabajadores es altamente especializada y, dado que los escritores no son editores ni los programadores de ordenadores, son distribuidores de software. Su productividad depende de la adecuada coordinación de los esfuerzos individuales en el seno de un equipo. Hasta ahora, la gente siempre ha trabajado en cadena, pero, según Drucker, en el caso de los trabajadores, el conocimiento, la unidad de trabajo no será el individuo, sino el equipo. O sea, no se van a enfocar, como decir, en uno solo, ¿no? Sino en equipo, ¿ya? Trabajo colectivo, se podría decir. Y entonces, por ese mismo motivo, es por lo que la inteligencia emocional, ¿ya? Las habilidades que fomentan la armonía entre las personas será un bien cada vez más predicado en el mundo laboral. La forma más rudimentaria del equipo de trabajo organizativo es la reunión, ya sea en una de las salas de juntas o en una sala de conferencias o en una oficina. Un elemento insoslayable del trabajo de cualquier grupo de ejecutivos. La reunión, la confluencia de personas en una misma habitación, no es sino una forma de evidente y algo anticuado de trabajo, dado que las redes electrónicas, el correo electrónico, las teleconferencias, los equipos de trabajo, las redes informales, etc., están convirtiéndose en nuevas entidades funcionales dentro del mundo empresarial. Bien podría decirnos que si el organigrama jerárquico constituye el esqueleto de una organización, estos componentes humanos constituyen un sistema nervioso central. O sea, lo jerárquico o sea, todo está en orden, ¿no? Todo está en orden. Entonces ahí dice, o sea, todos estos componentes constituyen un sistema nervioso central. O sea, tienen su orden, pues, ¿no? Ya, por eso es la jerarquía. Y imagínense si respetan todo esto. Ya, vamos, ¿qué nos dicen? Donde quiera la gente que se reúna a colaborar, ya sea de una reunión o planificación organizada, no todo está organizado, o en un equipo de trabajo que aspira a la creación de un producto común, existe una sensación muy real de una especie de CI grupal que constituye la suma de tales, dice la suma total de los talentos y habilidades de todos los implicados. Y es este CI ¿no? El que determina ese coeficiente intelectual, ¿no? CI, lo bien que cumplen con su cometido. Pero el factor más importante de la inteligencia colectiva no es tanto el promedio de los CI, o sea, ¿no? Coeficiente intelectual, o sea, académicos de sus componentes individuales como su inteligencia emocional. En realidad, la verdadera clave del elevado CI de un grupo es su armonía social, porque ya anteriormente habíamos hablado del CI, ¿no? Las personas con coeficiente intelectual dicen ya, son inteligentes, sí, porque tienen su inteligencia alto. ¿Qué tal? Buenos días, Valentina, Shirley, bienvenidos, bienvenidos. Pero resulta que
las personas quizás que estén con bajo coeficiente intelectual, si son socialmente buenos, o sea, inteligencia emocional tienen, pueden superar a estas personas con coeficiente intelectual alto. O sea, ¿quiénes aquí, digamos, abarcan más, ¿no? O sea, llegan a tener más oportunidades o aprovechan las oportunidades son las personas que socialmente se llevan con las demás personas, o sea, que manejan su inteligencia intelectual, o sea, su inteligencia intelectual sea alta, o sea, ¿no? Domine ya estas personas. Bueno, vamos comentando a qué dice. Nos hemos quedado, creo que acá, en su cometido. Pero al factor más importante, ¿no? Inteligencia colectiva, no es el tanto el promedio de los coeficientes interacadémicos por sus componentes. Ya, nos hemos quedado acá. En realidad, la verdadera clave del elevado CI en un grupo de armonía social es precisamente la capacidad de armonizar la que determina el que manteniendo constante todas las demás variables, el determinado grupo sea especialmente diestro, productivo y eficaz, mientras que otro, compuesto por individuos cuyos talentos sean equiparables, obtenga resultados más pobres. Dice. La idea de que existe una inteligencia grupal procede de Robert Steinberg, el psicólogo de Yale, y de Wendy Williams, una estudiante graduada, que llevaron a cabo una investigación para tratar de comprender los elementos que contribuyen a la eficacia de un determinado grupo. Después de todo, cuando las personas se reúnen para trabajar en equipo, ¿no? Cada una de ellas aporta determinados talentos, como por ejemplo la fluidez verbal, la creatividad, la empatía o la experiencia técnica. Mira todas estas habilidades, ¿no? Y si bien en un grupo no puede ser más inteligente que la suma total de los talentos de los individuos que lo componen, sí que puede. En cambio, ser mucho más estúpido en el caso de que su dinámica interna no potencie los talentos de los implicados. Esta axioma resultó evidente cuando Stever y Williams reclutaron a diversas personas para formar grupos que debían enfrentarse el reto creativo de diseñar una campaña publicitaria eficaz para un edulcorante ficticio que se representaba como un prometedor sustituto de azúcar o del azúcar. Entonces ya nos dirá cómo va a resultar estos grupos. Uno de los hallazgos más sorprendentes ¿no? de aquella investigación fue que las personas que estaban demasiado ansiosas por formar parte del grupo terminaron convirtiéndose en un lastre que enlentecía su rendimiento global, porque eran demasiado controladores y dominantes. Estas personas parecían carecer de uno de los componentes fundamentales de la inteligencia social, la capacidad de reconocer lo que es apropiado y lo que no lo es en el toma de cada de la relación social, dice. Otro factor claramente negativo fueron los pesos muertos, los individuos que no participaban. Dice, el factor individual más importante para maximizar la excelencia del funcionamiento del grupo fue su capacidad de crear un estado de armonía que les permitía sacar al máximo rendimiento del talento de cada uno de sus miembros. En este sentido, el rendimiento global de los grupos armoniosos era más cuando alguno de los integrantes era especialmente diestro. Algo que en los otros grupos en los que existía mayor fricción ¿no? interindividual parecía resultar más difícil de capitalizar. El ruido emocional y social, el ruido provocado por el miedo,
la ira, la rivalidad o el resentimiento disminuye el rendimiento del grupo, mientras que la armonía, en cambio, permite a un grupo que saque al máximo provecho posible de las aptitudes de sus miembros más talentosos y creativos. Entonces, imagínense, ha habido grupos pues donde había armonía en el grupo, sacan lo máximo de cada uno de ellos, equipo. Y en el otro grupo, pues había la envidia, ¿no? Ira, frustración, de todo. Entonces, esto lleva a una individualidad, cada uno por su lado, como si no, cada uno. Entonces, no hay una unión, no hay unión como equipo, simplemente grupo, pero no salió bien. Dice la moraleja. La moraleja de este cuento es muy clara en lo que respecta al trabajo en equipo, pero también tiene implicaciones más generales para cualquiera que trabaje en el seno de una organización. Muchas de las cosas que la gente hace en su trabajo dependen de su capacidad para organizar su red difusa de compañeros y diferentes tareas pueden exigir la participación de diferentes componentes de esa red. Y esto, a su vez, permite la creación de grupos ad hoc, dice, grupos compuestos especialmente para sacar el máximo rendimiento posible de los talentos, la experiencia y la situación de sus integrantes. En este sentido, la forma en que la gente puede trabajar, entre comillas, dice, a una red, es decir, convertirla en un equipo provisional, ad hoc, ya constituye un factor crucial en el éxito, ¿no? En el éxito en el mundo laboral. Y todavía tenemos, si es está. Veamos, por ejemplo, un estudio sobre trabajadores estrella realizado en los mundialmente famosos laboratorios Bell de Princeton, dice, un lugar que concentra una cantidad de talentos difícil de igualar. Ahí trabajan ingenieros y científicos cuyo CI académico es ¿no? extraordinariamente elevado, o sea, el coeficiente intelectual es alto. Pero centro de este pozo de talentos, algunos son verdaderas estrellas, mientras que otros solo alcanzan resultados más bien mediocres. Pues bien, la investigación demostró que la diferencia entre unos y otros, dice, entre unos y otros radica tanto en su coeficiente académico como en su coeficiente emocional, dice. Y que los trabajadores estrella eran personas más capaces de motivarse a sí mismas y más dispuestas a organizar sus redes informales en equipos ad hoc. Ad hoc, sí. Los trabajadores estrella, estudiados, trabajan en una diversificación de la empresa que se dedica a crear y diseñar los dispositivos electrónicos que controlan a sistemas telefónicos, un instrumento muy complicado de la ingeniería electrónica. La elevada complejidad de la tarea superaba tanto la capacidad de cualquier individuo aislado que debía realizarse en equipos de 5, ¿no? De 5 a 150 ingenieros, puesto que ningún ingeniero aislado sabía lo suficiente como para realizar a solas su trabajo y necesitaba la colaboración y la experiencia de otras personas para descubrir la diferencia existente entre los muy productivos y aquellos otros que eran mediocres. Robert Kelley y Janet Copeland pidieron a los jefes y a los empleados que seleccionaron entre el 10 y el 15% de los ingenieros que destacaban como estrellas, ¿no? Como señalaron luego en la Harvard Business Review, cuando
Keller y Copland compararon los resultados obtenidos por los trabajadores estrella, en lo que respecta un amplio espectro de medidas cognitivas y sociales, desde la valoración del CI hasta los inventarios, dice, de personalidad. Con los resultados logrados por los demás, no lograron detectar la menor diferencia innata significativa entre los dos grupos. ¿Qué ha pasado acá? La investigación demuestra, pues, que el talento académico o el CI no es un buen predictor de la productividad en el puesto de trabajo. Pero después de llevar a cabo detalles entrevistas, comenzó a, dice, vislumbrarse que las diferencias críticas tenían que ver con las estrategias internas, ¿no? E interpersonales utilizadas por los estrella para realizar su trabajo. Una de las importantes resultó ser el tipo de relación que se establece en una red de personas clave, ¿ya? Las cosas van mucho mejor para las personas estrella, porque éstas dedican más tiempo a cultivar buenas relaciones con las personas cuyos servicios pueden resultar más críticamente necesarios. Un trabajador medio en los laboratorios de Bell hablaba de quedarse perplejo de un problema técnico. Según Kelly y Kaplan, él llamó entonces a varios gurús técnicos y luego esperó su respuesta postal o electrónica, pidiendo así un tiempo valioso, ¿no? Valiosísimo. Los trabajadores estrella, por su parte, pocas veces deben enfrentarse a estas situaciones porque se ocupan de establecer esas redes fiables antes de que realmente las necesiten, y cuando pidan consejo a alguien casi siempre obtienen una respuesta más rápida. Las redes informales son especialmente interesadas para resolver problemas imprevistos. La organización formal se establece para solucionar problemas fácilmente anticipables. Afirma un estudio de este tipo de redes, pero cuando aparecen los problemas inesperados, la organización informal suele volverse inoperante. La red compleja de vínculos sociales informales se formaliza a lo largo del tiempo en redes sorprendentemente estables. Altamente adaptativas, las redes informales se mueven diagonal y elípticamente, saltándose pasos enteros del organigrama para conseguir que las cosas funcionen debidamente. ¿No? El análisis de las redes informales muestra que, del mismo modo que quienes trabajan codo a codo, no necesariamente se confían información especialmente sensible, como por ejemplo el deseo de cambiar de trabajo o el resentimiento sobre el comportamiento de los jefes o de otros compañeros. Menos harán todavía en caso de situaciones críticas. En realidad, un examen más preciso muestra que al menos existen tres variedades de redes informales. Las redes de comunicación, quien habla con quién; las redes de experiencia, basadas en las personas a quienes se les pide consejo; las redes de confianza, ¿no? Las redes de confianza. Los nudos principales de las redes de experiencia suelen ser las personas que si tienen una reputación de excelencia técnica, a menudo les conduce al seno del escalafón laboral. Pero no hay mucha relación entre ser un experto y ser considerado como alguien a quien confiar los secretos, las dudas y las debilidades de un jefe mezquino o tirano. Puede ser alguien sumamente experto, pero la confianza que despertará en sus subordinados será tan baja que saboteará su capacidad directiva y quedará excluido de las redes informales. Los trabajadores estrella de una organización suelen ser aquellos que han establecido sólidas conexiones en todas las redes, sean de comunicación, de experiencia o de confianza.
Ujú. Además del dominio de estas redes convencionales, existen también otras formas de sabiduría organizativa. Por ejemplo, los trabajadores estrella de los laboratorios de Belham han conseguido coordinar eficazmente sus esfuerzos con el trabajo en equipo. Son los mejores en lograr el consenso. Son capaces de ver las cosas desde la perspectiva de los demás, como los clientes u otros compañeros de trabajo y persuasivos y promueven la cooperación del tiempo que evitan los conflictos. Mientras, todo esto descansa en las habilidades sociales. Los trabajadores, estrella, también desplegaron otro tipo de maestría, tomar iniciativas, tener la suficiente motivación como para asumir responsabilidades derivadas de su trabajo y más allá de él disponer el autocontrol necesario como para organizar adecuadamente su tiempo y su trabajo. Todas estas habilidades obviamente forman parte de una inteligencia emocional. Existe, por tanto, una fuerte evidencia de que el descubrimiento realizado en los laboratorios Bell augura, dice, un futuro en el que las habilidades, básicamente inteligencia emocional, ¿no? El trabajo en equipo, la colaboración entre los individuos y el aprendizaje de una mayor eficacia colectiva. Serán cada vez más importantes en medida en que los servicios basados en el conocimiento y el capital intelectual vayan convirtiéndose en un factor más decisivo en las organizaciones. La forma en que la gente colabore entre sí irá convirtiéndose también en una auténtica ventaja intelectual. Así pues, el crecimiento y hasta la misma supervivencia de la organización depende, de definitiva, del aumento de inteligencia emocional colectiva. Terminamos, amigos, ha sido larguito, tenía que correr aquí, porque no quería dejar así a medias para empezar el lunes con otro capítulo, ¿no? La mente y la medicina, ya salir esto de lo que son, bueno, los prejuicios, el trabajo en equipo. En este caso, por ejemplo, ¿no? Hablo de la organización, ¿no? El organigrama en una empresa, ¿no? Porque hay jefes, no sé, ¿no? Y así. Entonces, no se puede hacer rápido, solucionar un problema o de repente un trabajo, ¿no? Fácilmente, porque hay jerarquías. En cambio, ¿no? Donde, digamos, un grupo de personas, de colaboradores, y había una estrella, donde socialmente era, pues, muy bueno, o sea, habilidades sociales que tenía, conectó rápido y pedía cualquier cosa, digamos, ¿no? Opinión, y los mejores o los que sabían daban sus opiniones, era más directo y era más productivo, ¿no? Entonces, era más confianza, como si de tú a tú, ¿no? Es lo que yo entendí de esta lectura, pues me parece genial. Entonces, importa bastante lo que es la inteligencia emocional, el que socialmente cómo tú te desenvuelves con las personas. Bien, amigos, entonces ya nos quedamos aquí. Gracias por esto. Y hemos leído Inteligencia Emocional, este libro donde netamente te habla de las emociones, la relación con las personas, ¿no? Y cómo qué tan productivo es uno cuando practica las habilidades sociales. Bien, amigos, entonces nos estamos viendo gracias a Tito, YouTube y ¿no? Facebook también. De lunes a viernes hacemos las lecturas de 6 a 7 de la mañana. Bien, y también estoy en las tardes en TikTok, donde pues ya hablamos de la numerología, temas, ¿no? Donde puedes hacer tus consultas si tienes algún dolor, alguna enfermedad, también, ¿ya? Estamos ahora, y también tarot está aplicando. Hoy, justo hoy viernes, los viernes estoy viendo a una radio que es Radio Contacto Sur. Estoy a las 10 de la mañana. Pueden hacer sus preguntas ahí de lo que es numerología, de, ¿no? Heridas emocionales o heridas de la infancia, también, si tienes algún también, una emoción que falta resolver por ahí, también puede ser pregunta. Bien, nos estamos viendo. Chao, chao, amigos. Gracias, bendiciones.